comenzar y vamos a terminar hoy el libro de Zacarías. Eh, Espero que haya sido pues, un libro especial, que hayamos podido pues aprender y estamos en Zacarías 14 y hasta ahora digamos habíamos visto tres partes en Zacarías. La primera parte tenía que ver con la fidelidad de Dios y la venida del reino, y lo había expresado a través de visiones. La segunda parte tenía que ver con la primera venida del Señor, la primera venida del rey mesiánico donde sufre rechazo. Y la segunda parte ya es el reino mesiánico como tal. El, ya cuando venga el Señor a reinar ya no va a haber rechazo. Y a través de Zacarías lo que vemos es de forma general, varias cosas. O lo que hemos podido aprender, y espero que lo podamos llevar en nuestro corazón y realmente nos sirva de motivación para perseverar en el Señor. Porque muchos se preguntan, bueno, ¿y todo esto para qué sirve si está hablando de Israel? Sí, está hablando de Israel, pero todos los mensajes que hemos visto, la idea de estos mensajes o el propósito era producir esperanza en el pueblo. Recordemos que Zacarías es un profeta post-exílico. Habían regresado del exilio y ellos habían visto el templo. Y ese templo realmente no era pues lo que habían profetizado. Habían profetizado un gran templo. Incluso Ezequiel decía que no iba a tener muros y ya tenía muros. Nehemías lo edificó. Entonces ellos se dan cuenta que parece que las cosas no estaban yendo como ellos querían. Y adicionalmente el pueblo ya también con Esdras vemos que se desvía, con Nehemías vemos que se desvía. El capítulo 13 de Nehemías es un reclamo al pueblo y le dice, y básicamente les dice, miren, hagan lo que ustedes quieran, yo voy a servir al Señor, pero el Señor ha mandado esto, ¿no? Entonces, los profetas, aparte de denunciar el pecado, adicionalmente también estaban dando esperanza al pueblo, viendo que no se estaba cumpliendo lo que los profetas preexílicos habían hablado de la venida del reino mesiánico. Pues ellos siguen profundizando y siguen insistiendo en esa esperanza. Y creo que es algo que nos debemos de llevar nosotros también. En medio de las dificultades que estamos pasando, en medio de este mundo tan perverso, en medio de tanta guerra, en medio de llamar al pecado bueno y sin ningún problema, y tenemos una afirmación reciente que salió en medios de comunicación, donde el presidente Petro básicamente decía que si a lo que estaba mal lo dejamos de llamar malo, lo dejamos de considerar como algo punible, algo para llevarlo a prisión, que merezca un castigo. Entonces, si a eso no lo consideramos como algo punible, entonces va a haber menos violencia, va a haber menos presos. ¿Por qué? Porque estamos cambiando lo que Dios llamó bueno, lo estamos cambiando por malo. Entonces el mundo realmente está caminando hacia eso. El mundo realmente está yendo hacia una posición donde como cristianos quizá todavía no, pero estamos caminando a una posición donde realmente vamos a tener que evidenciar y van a identificar que nosotros somos cristianos.
Y si nosotros denunciamos el pecado y el pecado va en contra de lo que determina el gobierno o determina la sociedad, nos van a mirar mal, incluso nos van a apuntar. Y eso ya está pasando con el movimiento LGTBI. Digamos, de momento no está sonando muy fuerte, pero poco a poco va a ir sonando más fuerte. Cada vez ser creyente es más complejo. Entonces, Zacarías justamente está hablándonos y está enseñándonos acerca de esa esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Y el capítulo 14, que ahora vamos a leerlo y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. El capítulo 14, si hemos visto que del 12 al 14 estábamos hablando del reino mesiánico, el capítulo 12 hablaba de la liberación de Jerusalén, capítulo 13 hablaba del remanente, capítulo 14 habla acerca de esa esperanza, pero ya no solo para el pueblo, sino también para las naciones. Y la verdad, eso es un mensaje esperanzador y vamos a ver que es un quiasmo. Y en el centro del quiasmo vamos a ver que el Señor es rey para todas las naciones. El Señor es nuestro rey y Dios como rey va a juzgar, va a intervenir y la tierra finalmente le va a adorar. Así que ese es un mensaje de esperanza en medio de esas dificultades. Las cosas van mal, cierto. Me miran raro, cierto. Es más difícil ser cristiano y permanecer en los principios bíblicos, cierto. Pero este mensaje es un mensaje de esperanza que aunque sea difícil, aunque sea complicado, el Señor es el Rey y toda la tierra un día le va a adorar. Y mientras tanto nosotros debemos de adorar. Vamos a Zacarías 14. Dice así: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y será saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esa será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico,
enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Vamos ahora. Gracias, bendito Señor, por esta noche, gracias por este tiempo que vamos a tener con la palabra. Señor, guíanos, ayúdanos a entender, ayúdanos a reconocer la esperanza en medio de nuestras dificultades. Señor, tú eres el Rey soberano, tú tienes control sobre todo, y un día todas las naciones vendrán a adorarte. Señor, que esa esperanza esté en nosotros, en medio de esta sociedad cada vez más difícil. En medio de una sociedad donde incluso nos ha afectado a tal grado que muchas veces nuestra santidad queda en entredicho por nuestro pensamiento, nuestra forma de hacer, nuestros compromisos. Señor, despierta en nosotros esa santidad, porque hay esperanza en ti. Tú eres el Rey de Reyes. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como les decía, Zacarías capítulo 14 tiene una estructura de quiasmo. Y si recordamos lo que era un quiasmo es una forma de hamburguesa, por decirlo de alguna manera, donde en el centro tenemos lo más importante. Y voy a empezar por el centro, para luego ir viendo lo demás y luego ya la conclusión. El quiasmo es del verso 1 hasta el verso 15 y luego tenemos todo el resto de la conclusión. El centro, la afirmación que es nuestra esperanza en medio de un mundo que se ha olvidado de Dios, es que el Señor, Dios, es el Rey, pero Rey con mayúscula, Rey sobre todo. Y esto lo está hablando versos del 6 al 9. Dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, el día que el Señor venga. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Recordemos en Apocalipsis que dice que incluso no va a hacer falta el astro, el sol, porque quien va a iluminar va a ser la presencia del Señor. Y está justamente hablando acerca de eso, la presencia del Señor. El Señor va a estar presente, el Señor es Rey. Y ya lo está hablando Zacarías, mucho antes que Juan en Apocalipsis. Verso 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Nos está describiendo, y recordemos las palabras en Apocalipsis, recordemos cuando habla de esa presencia del Señor,
habla justamente de que del templo, de donde va a estar el Señor, va a salir también un río, y lo llama río de aguas vivas. Y el verso 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esta figura, esta descripción, porque no es una metáfora, es una ilustración, es una imagen, nos está describiendo cómo va a ser el día que el Señor venga. Cómo va a ser donde Él reine. Y nos está describiendo ese templo. Nos está describiendo un templo donde va a estar Él, donde ya no va a haber ni luz ni oscuridad, donde Él va a ser el centro, el luminar, y donde salen, qué importancia la descripción de los ríos de agua viva. Recordemos que en Génesis, en capítulos 1 y 2, cuando describen el huerto del Edén, lo describen de la misma manera. Ese huerto que hacía, había ríos que cruzaban ese huerto. Muchos estudiosos creen que cuando habla del huerto del Edén, el huerto era una parte del templo, es decir, viendo cómo se construían los templos antiguamente, y eso es algo que, digamos, la arqueología ha evidenciado, es que había un patrón de construcción, y es que cada templo tenía su huerto. Quiere decir que en algún lugar aprendieron que un templo tenía un huerto. Y muchos eruditos muchos estudiosos piensan que en el Génesis, cuando Dios establece el huerto, había un templo que era donde habitaba Dios, por decirlo así, en la tierra. Y si se dan cuenta, esta es una réplica que está describiendo y apuntando hacia Apocalipsis. Entonces Zacarías está haciendo esa referencia, pero es una réplica de lo que había en Génesis. Había ríos de agua viva, había un luminar, pero lo más importante es que en ese templo estaba Jehová, que era Dios, que es el Rey sobre toda la creación. Así que, hermanos, esa es nuestra esperanza. La esperanza es que Dios un día, a través de la persona de Jesucristo, va a reinar en el templo. Va a reinar en la tierra sobre todas las naciones. Y ese es un mensaje de esperanza clave para nosotros, no solamente para los judíos, que estaban desesperados viendo que no se avanzaba, sino también para nosotros. En segundo lugar, versos 4 y 5 y versos 12, 10 y 11, habla acerca de sucesos naturales que vamos a ver en la primera sección, que habla acerca de juicios. Es decir, el orden del quiasmo es juicios, fenómenos naturales que se dan por ese juicio, y finalmente una afirmación, que es por donde hemos empezado, de que el Señor es Rey. Así que vamos a empezar versos 1 al 3, que habla acerca de ese juicio. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de las ciudades irán en el cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es juicio contra Israel. Después de que Israel ha sido llevado a juicio, Dios entonces interviene, verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Es decir,
el mundo, las naciones luchan contra Israel, pero finalmente Dios sale a favor de Israel y lucha y vence a esas naciones. Ese juicio es el juicio en la guerra de Armagedón que habla en Apocalipsis y que nos abre cuando el Señor venga en su segunda venida. Va a haber esa guerra contra las naciones, que es cuando va a sujetar. Pero dice que va a haber también ciertos eventos naturales, versos 4 y 5, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, ese monte de los olivos donde Jesús estuvo, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Estamos hablando de que pudiera ser terremotos hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de tal manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con él y todos los santos. ¿No? Dios lucha, hay un evento, un cataclismo, y el Señor viene. ¿Y a qué viene? Versos 6 al 9, el Señor viene a reinar. Así que en medio de las dificultades, en medio de que las naciones van a atacar a Israel, hay una promesa de restauración hacia ellos. Y lo mismo pasa con versos 12 al 15 y 10 y 11. 10 y 11 vuelve a hablar acerca de esas señales naturales. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta la puerta de la primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Guerra, Dios pelea por su pueblo, hay fenómenos naturales que anuncian la venida del rey, llega el rey, y entonces lo primero que sucede, que es Israel vuelve a habitar en medio de esa tierra. Hay un movimiento de las tierras donde el pueblo de Israel vuelve a morar. Y versos 12 al 15 termina acerca del juicio. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos. Ya no es a Israel. Verso 1 era hacia Israel. Ahora es juicio contra las naciones. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán las cuencas de sus ojos. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero. Verso 14, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, ropa y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, etc. Así que vemos juicio contra Israel, pero vemos la restauración, la venida del Mesías, que se establece como rey, y entonces se establecen en la tierra, y el juicio ya no es contra Israel, sino es contra las naciones. Así que esa era la esperanza de Israel. La esperanza de Israel es que Dios finalmente iba a poner fin al castigo contra ellos. El Señor iba a venir a reinar, y entonces iba a establecer, iba a juzgar al resto de las naciones. Sabemos bien, cuando leemos Apocalipsis, que esto sucede. Esto sucede. Y es justamente, por eso les decía, es un mensaje de esperanza en medio de un mundo complicado. El Señor va a venir, y el Señor va a reinar. ¿Que va a haber juicio? Sí. Va a haber juicio. Pero finalmente, después del juicio, Él va a reinar.
y Él va a juzgar a todos los demás, a todas las demás naciones. Así que verso 1 al verso 15 nos presenta a Dios como rey. Sabemos que Dios en la segunda persona de la Trinidad es quien va a venir a reinar en ese milenio. Y entonces vemos las consecuencias. Y eso es algo que nos debe llevar exactamente a nosotros cuando tenemos esa esperanza en medio de nuestras dificultades. Ahora que digamos todavía no estamos viviendo plenamente. Un día adoraremos plenamente, que es lo que vamos a ver en el verso 16 al 19. Y un día va a haber santidad plena, completa, versos 20 al 21. Pero el hecho de saber que Dios, que Jesucristo es rey ahora mismo, aunque está reinando allá con Dios, allá en los cielos, pero que un día va a venir y va a reinar aquí, nos debe llevar a comenzar a practicar, a adorar y vivir en santidad hoy. ¿Para qué? Para que cuando estemos con el Señor sea de forma plena. Miren la adoración, versos 16 al 19, cómo toda la tierra va a adorar en Jerusalén. Dice verso 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versos 17, 18 y 19 habla de las consecuencias del castigo de los que no van a hacerlo. Pero verso 16 ya nos hace la afirmación, ya el rey ya ha venido, está reinando y vamos a ir a donde está él, a su presencia, a Jerusalén, a adorar. Si esto es un mensaje de esperanza, de saber que tenemos un rey y que Dios mediante, cuando Él venga, iremos a adorarlo de forma plena. Hermanos, este mensaje es también para que hoy nosotros adoremos a Dios de forma sincera y de forma completa e íntegra. Aunque ahora quizá no sea de forma perfecta, de forma completa, pues porque el pecado sigue estando en nosotros. Cuando estemos con el Señor, tendremos ese cuerpo renovado, sin pecado, y podremos adorarlo plenamente. Pero ahora es el momento, como dicen algunos, de practicar esa adoración. Hermanos, aunque la esperanza es a futuro, el momento de vivir la esperanza también es presente y debemos de adorarlo de todo corazón, con toda nuestra intención. Por eso cantar es importante. Por eso nuestra vida debe reflejar esa adoración. Y no solamente es que vamos a adorarlo y lo debemos de adorar ahora, sino que va a haber santidad. Versos 20 y 21, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová. Esa consagración habla de santidad, de apartarse. Y todos los sacrificios vendrán y tomarán de ellas y cocerán de ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Está hablando de santidad allá donde está el Señor. Y de la misma forma que, aunque la adoración completa será cuando Él esté aquí, y hoy es momento de practicar esa adoración, que quizá no sea plena, pero debemos de practicar. La santidad debe ser exactamente igual. Va a haber una época, un momento que es nuestra esperanza y por eso debemos de perseverar, de santidad, de no pecado en nuestras vidas. Pero hermanos, hoy es el momento de practicar esa santidad.
Hermanos, hoy es el momento de vivir vidas santas. Y como decía al principio, las cosas están complicadas. Eso último que dijo Pedro yo creo que marcó a muchos y dijo, bueno, ¿cómo puede estar diciendo eso y pasando esto? Pues miren cómo está el mundo, ¿no? Pues es el momento de consagrarnos y de vivir en santidad. Y vivir en santidad no es solamente ir, que sí es parte de nuestra vida de comunidad como iglesia, sino también de trabajar unos con otros en los ministerios. Los ministerios no son para unos pocos, todos tenemos algo que aportar. Y en ese aporte nosotros aportamos y vivimos en santidad y ayudamos a que otros vivan en santidad. Así que hermanos, hoy es un día para vivir en santidad, para ir practicando, para ir aprendiendo, para ir perfeccionándonos. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje de esperanza, un tiempo de esperanza en el futuro, en el cual nosotros viviremos con esa santidad completa. Así que hermanos, hemos terminado Zacarías con este mensaje y recogiendo toda la enseñanza, es un mensaje de esperanza para todos. El Señor un día va a venir. Ya la primera venida, ya pasó, capítulos 9 al 11, cuando esa primera venida el Mesías fue rechazado, pero capítulos 12 al 14 nos está hablando de ese reino mesiánico, de Dios como rey a través de su Hijo, que es la revelación que nosotros tenemos ahora a través del Apocalipsis. Y hermanos, ese es un mensaje de esperanza, pero la esperanza no solo se vive en el futuro, sino que se comienza a practicar en el presente. Que el Señor realmente sea nuestro Rey en la vida, que lo adoremos con sinceridad y que vivamos en santidad, agradándole a Él en todo momento. Que el Señor nos ayude. Gracias, bendito Señor, por tu palabra y gracias porque tú nos das palabras de esperanza en medio de este mundo tan difícil. Sabemos que tú eres el Rey. Y Señor, nos llamas a vivir en santidad y adorándote. Señor, ayúdanos a perfeccionarnos como hijos. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti. Señor, que tu palabra nos transforme. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.